Vamos a dar pues inicio a tu lección para que nos comentes un poco. Ahora bien, tengo que decirte algo. Ayer recibí un correo tuyo con un archivo, pero no es el archivo que yo ya te había revisado. ¿Aló, Jessica? Ajá, sí lo escucho. Ok, voy a poner en pantalla el archivo que yo ya había revisado, que yo espero que pues que lo tengas, ¿ya? Porque ese es el que nos va a servir. Bueno, lo voy a poner en la pantalla, ¿no? Igual, de todos modos. Sí, lo voy a poner en la pantalla porque así vamos a verlo. Vamos a ver. Sí, profe, lo que pasa es que esta semana pasamos en matrícula. Usted viera el montón de trabajo que tenemos en la escuela. Estamos con lo de las matrículas y esta semana entramos con los nuevos estudiantes, matrículas de nuevo ingreso. Como cada maestro está matriculando, Sí. entonces es un solo relajo. Bueno, Bueno, pero hay eso es todos los años, así tiempo para que todo. es todos los años, así que no hay que asustarse. Vamos a ver, No, pues. el año pasado lo hicieron Ok, pues entonces veamos pues si cómo nos va. Jessica, todo dele, pues, tuyo. bueno, bienvenidos sean todos, pues, saluditos. El esquema que voy a abordar el día de hoy es de octavo grado. Esto está para el segundo semestre de segundo año, ¿verdad? La unidad es la número 8 y el nombre de la unidad tenemos como cambios económicos, políticos y sociales en la sociedad latinoamericana. Eso sale, este nombre de la unidad sale en la malla curricular, pero en el libro sale de otra manera. En el libro sale cambios económicos, políticos y sociales en la, y culturales de la sociedad América en el siglo XIX. Fue un poquito, es lo mismo, solo que no sale el siglo, ¿ah? Bueno, esto, si ustedes lo quieren comprobar, está desde la página 185 a la 195. Es casi la penúltima unidad, pues. Bueno, como contenido tenemos abordar las características generales. Aquí va a entrar lo que es el prevalecimiento del caudillo en la instauración de la dictadura, constante lucha entre partidos políticos, el fortalecimiento de la oligarquía. Como segundo contenido tenemos conflictos territoriales. Aquí abarca lo que la guerra entre los estados, ya Estados Unidos, México, y las fechas de 1846 a 1848. La guerra en Centroamérica de 1821 a 1824, que ahí es donde entramos nosotros, a Nicaragua. La guerra entre Brasil y Paraguay de 1865 a 1870. Conflictos de Chile, Bolivia, el Perú, 1879 a 1883. Y tenemos como tercera Buenos días, profe. contenido las situaciones de los esclavos y los indígenas. La abolición de los esclavos. La abolición de los esclavos. Esto abarca, ya casi finalizando, ¿verdad? Tenemos como la Revolución Francesa, las causas y las consecuencias de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y como quinto, la Revolución Industrial y sus consecuencias en América Latina, los nuevos inventos y los impactos de la Revolución Industrial.
el expansionismo norteamericano. Ahí termina nuestro contenido y con cada uno de sus subtemas. Bueno, Este, entonces esa es solamente pues, una descripción, ¿no? De los sí, contenidos. de los contenidos que van a desarrollarse en 10 horas clase, Sí. Ahora bien, pero como a mí en segundo año. me interesa que esto es para el examen de grado, porque esa es la clave de este momento, ¿no? Como me Ajá, interesa, ajá, el jurado, ¿qué puede preguntar? Si el tema general dice ajá. cambios económicos, políticos y sociales, entonces hay que prepararse para ver qué En la sociedad de cambios Latinoamérica. económicos, ¿verdad?, se dieron a propósito de todas estas temáticas, ¿no? Digamos, de los temas que están ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de los títulos que vemos allá, qué tipo de cambios económicos podemos detectar en alguno de estos? Los tipos Donde vos identifiques en de alguno de esos cambio. temas, que puedes decir, voy a hablar, aquí hubo un cambio económico. Por ejemplo, ¿en cuál de esos temas que están ahorita ahí en pantalla? Bueno, sería en lo de en la Revolución Francesa, sería, profe, porque antes de la Revolución, Ajá, no había lo que era libertad. Estaba por un solo gobernante y entonces no había ingresos, mientras que después de la revolución las consecuencias fueron que ya vinieron los nuevos inventos, ya vinieron los tratados que cada uno de los países miraron ese ejemplo de la revolución y entonces comenzaron ellos a revolucionar y fue antes de este periodo hubieron varios muertos por lo mismo, porque eran los esclavos que, que, que eran los que pagaban las consecuencias, pues por decirlo así. Pero ya después de esto, ya después de que ya pasó este proceso, como que ya vino a ser la mejora, pues, ya consecuencia. Y junto con ellos la revolución industrial, profe, porque en la revolución hubieron los inventos de esta vapor, la, lo- la- los nuevos inventos que con la revolución industrial los transportes, o sea, se agilizó en todo el mundo, podían transportar. Y con ello comenzaron a inventar el uso del hierro con el metal. Y entonces como que esto vino a generar ingresos a estos países, pues, el comercio. De eso pues hablaría yo, pero ok. no sé, pues como... Sí, de hecho, pues los tres elementos van interrelacionados. Espérame acá. Ya, los tres elementos Sí, van ajá, interrelacionados. Si hay un cambio políticos, seguramente van a haber cambios económicos. Y si hay cambios sociales, posiblemente van a haber cambios políticos. O si hay cambios políticos, también igualmente hay algún impacto social, ¿no? Por ejemplo, ese que decías, la Revolución Francesa. correcto. Al cambiar, hubo cambios sociales. Y también cambió la dinámica de la Claro, economía. Pero no solamente por la sí, revolución, porque ya los países vinieron a... sino por el momento también histórico en que se están dando ciertos inventos y ciertas cosas que pues, permiten pues, que esos cambios se aceleren, como la revolución industrial, ¿no? Hay un periodo de Ajá, esclavitud, ¿no? Y que son periodos cuestionables, ¿no? Porque la historia se ha creído que es lineal, y que hubo un periodo anterior de la esclavitud, después vino la época medieval, después vino ya la época moderna, pero vemos que regresamos otra vez a la esclavitud en mera época moderna, en mera época, ¿no? De la modernidad, ya, de la modernidad, 1700, 1800 todavía, ya.
Pero bueno, ok, Y pues en la actualidad entonces, en Nicaragua, con nuestro gobierno. bueno, pero todavía no hemos llegado ahí, todavía no hemos llegado ahí. Estamos todavía en 1800, ¿no? Nicaragua todavía Sí, está en un sí. proceso de Ya gestación como en nación. eso en el siglo XIX, todavía no hemos llegado al XX. Aquí tenemos, sí, las guerras centroamericanas, dice por ahí, 1821 al 24 y todo lo que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, pero en esta época sí Sí, hay que situarse, ¿oyeron? Hay que situarse el momento histórico, de tal manera que poder comprender y hay que ir leyendo, hay que volver a repasar estas cosas, estas historias, ustedes que están pues, en esta área, ir leyendo, leyendo. Ya les decía, olvídense ya de estar leyendo Harry Potter, porque en ciencias sociales hay mucho que leer. Imagínense, la guerra entre Estados Unidos y México, hay bastante que leer. Y hay documentales también ahí en Facebook, ¿cómo es en Facebook? En YouTube o en la misma televisión hay canales de historia. History Channel número 2, por ejemplo, presenta bastante historia de esto. Hay que leer más sobre las guerras centroamericanas que presenta aquí, ¿no? O la guerra que ha habido en Sudamérica, hay que leer, que a veces desconocemos bastante qué pasó entre Brasil y Paraguay, por qué se fueron a la guerra. eso era por territorio que pelearon, profe. Yo estuve Siempre hay leyendo eso, territorios, sí, pero acordemos que que le sí, ganó Brasil a Paraguay, lo dejó pequeño en territorio. Ajá. sí, Bueno, siga, profe. territorios y lo que implica recursos naturales, ¿verdad? Territorios, recursos Sí. naturales. Igual conflicto entre Chile, Bolivia, Perú, ¿verdad? Igualmente. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas, las razones por las cuales se llevan a eso? Ok. Ok, también teníamos otra presentación y no sé si, porque no vi otro archivo que me hayan enviado, pero esa presentación tiene que ver con la siguiente temática, que tiene que ver América, no sé si América Latina en el mundo, ¿cómo es en el mundo? En el siglo XX. Sí. Okay, vamos a presentar acá, al menos ver la unidad temática. Profe, Ajá, a Katy le toca. Katy. sí, es que yo le había enviado la unidad que puso Jessica, porque yo me guié por el libro y esa fue la unidad que yo pues hice el Ah, esquema y estudié sobre ah, ella, pues, pero solo me guié por el libro. ah. Sí, Pues vamos a presentar aquí sí la unidad correspondiente, que sería, en el libro es la 10ª unidad. Vamos a ver por acá. Ok, entonces esta es la correspondiente, ¿no? Dice 10ª unidad, América en los grandes acontecimientos del siglo XX. Pero abordar un siglo entero en estas páginas, pues es difícil, ¿no? No sé cuántas páginas serán, pero serán como unas, tal vez, 30 páginas, posiblemente. Un siglo en 30 páginas. Bueno, Katy, bueno, no sé si me sí, escucha. profe, sí. Ok, entonces voy a narrar un poco y te voy a hacer algunas preguntas, sí. Porque yo sé que vos sabés bastante de esto. En los minutitos que nos quedan, porque ya faltan algunos minutos para cerrar esta primera parte. Porque iniciamos un poco tarde también. Bueno, dice Profe, que... repita lo que dijo, se le escuchó entrecortado. ala, bueno, no fue mucho lo que dije, pero bueno, vamos a ver si se escucha. Bueno, en esta unidad de América en los grandes acontecimientos está marcada principalmente por las dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que conocer y leer pues qué fue los orígenes de estas guerras. Sin embargo, como el tema es en América, no es de todo el mundo, solamente es en América, hay que ver qué repercusiones tuvo o tuvieron estas guerras, pero en América. Ya para ver las guerras mundiales ya será en 9º grado, pero ahorita dice en la Primera Guerra Mundial, ponen aquí, ¿no? La Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué ¿Qué pasó? elementos incidieron de la Primera Guerra Mundial, tuvieron Ah, consecuencias
en América. ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? Jessica, Dígame, profe. apaga el micrófono. Ay, sí, profe, disculpe. Entonces, la Revolución Mexicana, y tenemos, dice por acá, la crisis de 1929, que fue una gran depresión económica que hubo en Estados Unidos y que eso pues repercutió, quieres o no, pues en esta parte del hemisferio americano, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias hubo principalmente a nivel económico? Entonces hay que leer un poco ahí, porque pues es un poco amplio. Y seguramente viene la Segunda Guerra Mundial igualmente, los efectos que tuvo en América. Solo para ubicarlo primero, pues la Guerra Mundial finalizó hacia 1918, la primera. La Segunda Guerra Mundial, pues que inicia en 1939, termina en 1945, 46 en el Pacífico. Pero después de eso, pues hay implicaciones, secuelas que también en los países nuestros pues tienen que ver. Entonces, se generan algunos regímenes políticos en América Latina, porque después que terminó la guerra, pues Rusia siguió su política de expansión con el comunismo. Entonces, en el caso de América, pues Estados Unidos favorece pues algunos regímenes para contrarrestar la influencia del comunismo en estos países americanos. Entonces ahí se generan, quiero decir, ¿no? Pues se apoyan ciertos gobiernos de manera permanente y por eso surgen algunas dictaduras en América. Ya, entonces tenemos también pues la situación presente acá económica de Cuba desde 1959 y lógicamente eso es para después ver qué es lo que ocurrió con Cuba a partir de su revolución cubana, ¿no? En 1959 en adelante. Y los cambios pues políticos, sociales, económicos que hubo en Cuba a partir de esa revolución, ¿no? Después propone acá las temáticas el sistema de integración centroamericana, llamada SICA, que es lo que ocurre en Centroamérica, de tal manera buscar cierta integración, cosa que todavía pues no se ha dado. Hasta este momento solamente hay algunas integraciones aduaneras, por ejemplo. Pero todavía nuestros países tienen unas economías tan débiles que no pueden asumir, digamos, un bloque económico, como podría ser una moneda única, por ejemplo. Posteriormente, pues hay cambios políticos, luchas por la democracia en estos países americanos, hasta llegar a los problemas pues, que tenemos en la actualidad. Y seguidamente, pues entonces, todas las problemáticas que han surgido a partir de estas revoluciones que han habido, ¿no? También está la de Nicaragua en el 79 y algunas en Sudamérica durante casi ese periodo también de los años 80, ¿no? Al menos aquí en El Salvador igual. Y surgen grupos revolucionarios en Guatemala también. Y como les decía, pues algunos movimientos en Sudamérica, como en Colombia, y las luchas también por ciertas libertades de algunos regímenes, como en Chile, en Argentina, en Brasil, bueno, y casi en todos los países suramericanos también. Ya, solo algunos países, tal vez como Uruguay, han tenido también sus ciertos conflictos, pero políticamente han tenido mejores éxitos, por así decirlo, ¿no? Y son países más estables. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Uruguay es un país del que casi no se escucha hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque las noticias siempre son de cosas feas, ¿no? Guerras, revoluciones, hambre, problemas sociales. Y Uruguay, quiero decir, no es un país que tiene bastante estable. Profe, Ok, yo estuve dígame. leyendo de que para América Latina, una de las repercusiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, fue la destrucción de los mercados tradicionales. No recuerdo muy bien el año, creo que fue 1941 o 42, no me acuerdo muy bien, que se decía de que los países comenzaron a romper relaciones entre ellos mismos.
Pues la verdad no me acuerdo muy bien, es que Ah, eso fue lo que leí en una parte del libro. la verdad, nos dejas enchilados, ¿verdad? Sí, pero es que lo que medio recuerdo. Sí, entonces hay que tratar de leer, ¿verdad? Toda la historia completa, ¿no? Ya, Sí, para es que así usted me ya. dijo que dejara de leer Harry Potter y entonces yo me he puesto a leer el libro. Así es, hay que leer bastante. Fíjense que hay tanto que leer, hay un mundo de cosas que leer. Hay cosas que yo no sé. Hasta ahorita he estado leyendo y viendo algunos programas, como les decía, en History Channel número 2 de la historia de Norteamérica. Y es increíble, ¿no? Cómo ese país se fue gestando también a base de bastante, quiero decir, no, de bastante violencia. Ya, Ese canal bastante. da muy da muy buenos documentales. Una vez yo vi un documental de una de las clases anteriores y me llamó tanta la atención que hasta me peleé el control con mi papá. Bueno, entonces, si de casualidad, pues estuviera esta temática, ya. ¿Ustedes qué creen que preguntaría el jurado? América en los grandes acontecimientos del siglo XX. ¿Qué creen ustedes que podría preguntarles el jurado? Usted ya expuso esto, de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la Segunda, ok. Pero ¿qué creen ustedes que podría preguntar el jurado? Porque uno tiene que adelantarse un poquito, ¿no? Por ejemplo, seguramente se enfocarían acá en Centroamérica y sobre todo en Nicaragua, ¿no? De un ejemplo, por ejemplo, de las secuelas que tuvo Nicaragua, producto, el efecto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que podría ser una respuesta? Después, acuérdense, después de la Segunda Guerra Mundial surgió la Guerra Fría. Entonces acuérdense, ¿no? ¿Qué cosa fue la Guerra Fría? ¿Alguien podría decir algunas palabras? ¿Qué cosa fue la Guerra Fría? Nada. No hablen La Guerra Fría es un enfrentamiento político. Lo busqué, de antemano lo digo que lo busqué. Así es. Un enfrentamiento político, económico, social y militar e informativo que se inicia tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial entre el Y el, bloque ajá, occidental liberado por los Estados Unidos y el bloque del este liberado por la Unión Soviética. ok, ¿verdad? Entonces, como hay luchas por el poder territorial también e ideológico en el mundo entre estas grandes potencias, entonces surgen esas confrontación entre este y oeste, ¿verdad? El mundo democrático, libre, entre comillas, ¿verdad? Liderado por Estados Unidos y sus aliados, y la Unión Soviética que quiere imponer pues sus ideas comunistas en el mundo. Sin embargo, entre estas dos potencias pues no se da una guerra en caliente, es decir, una guerra disparándose mutuamente, sino que las guerras en caliente se dan en los llamados países periféricos. ¿Cuáles son los países periféricos? Aquellos paisitos que asumen las ideas de uno y otro bando o están en contra de una de esas ideas. Entonces, uno de esos paisitos es Nicaragua. Y esos paisitos son los que ponen los muertos. Las grandes potencias se pelean entre sí, pero ¿quiénes ponen los muertos? Los paisitos. Y, lógicamente, los gobernantes de esos paisitos que mandan, ¿verdad?, a sus hijos a las guerras, para que mueran por los ideales de las grandes potencias. ¿Ya? Esa es nuestra historia, lastimosamente. Entonces, una de las secuelas es esa, ¿no? Las guerras que hemos tenido internas, como en los años 80, a propósito precisamente de eso, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Soviética. Nicaragua que asume las ideas soviéticas y Estados Unidos pues que quiere contrarrestar esas ideas y las guerras se dan aquí en nuestros territorios. Aquí es donde ocurren esas cosas. Entonces, nosotros tenemos pues que estar atentos hacia eso, ¿no? Para que ver cómo esta historia nos tiene que dejar realmente enseñanzas hacia lo que no deberíamos dirigirnos como nación. Si usted quiere creer en el socialismo, está bien,
Si usted quiere creer en otras ideas, está bien. Lo importante es que como nación, ¿en qué no deberíamos creer? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que ir a una guerra? ¿Ya? Poner nosotros los muertos. Y las grandes potencias que están muy, muy lejos de aquí, están tranquilos. ¿Ya? Entonces tenemos que ver, ¿no? En qué realmente deberíamos como nación invertir nuestros esfuerzos, la vida de nuestros ciudadanos y nuestro futuro. ¿Por qué? Porque las guerras nos desgastan, las luchas nos desgastan, la reconstrucción de nuestro país es desgastante. Bien, entonces ya nos queda ahorita esta primera parte como 1 minuto y medio. Si hay algún comentario final para hacer este cierre. Bien, no sé si logran pues ya ver en pantalla. Tenemos aquí la parte ya de la planificación del segundo momento didáctico, ¿recuerdan? Entonces, una de las cosas que estábamos viendo es que teníamos que partir, ¿ya? De cuáles son los componentes curriculares que tenemos que considerar, ¿no? Es decir, de ubicación, en qué grado académico, la asignatura, en qué unidad temática nos encontramos, qué indicador de logro es el que se está trabajando y dentro de todo esto, pues, en fin, qué temática es la que se va a abordar para ese momento o para los momentos que se va a dedicar. Es decir, este es como el mapa de ubicación, ¿no? En el mapa de ubicación. De tal manera que en torno a esto, pues yo ya puedo documentar un poco el proceso. El indicador de logro, pues siempre me da la pauta de qué es lo que tengo que hacer. De tal manera que los estudiantes puedan desarrollar ese logro o alcanzar ese logro. Por acá tenemos, dice, demuestra conocimiento sobre la historia del continente americano a realizar una evaluación diagnóstica. Y el tema es pues la historia del continente americano. Entonces, principalmente tenemos que ver, ¿no? Cuáles son los elementos que tenemos que abordar. Para eso recordemos pues que estamos en el segundo momento didáctico, qué tipo de actividades, con qué tiempos, con qué recursos y cómo se va a monitorear ese proceso, ¿no? Que va a durar algunos minutos de la sesión. Ahora bien, en el caso de la última vez, estamos viendo algunas rutinas de pensamiento, que son las rutinas de comprensión. Entonces, Hola, profe. Hola. Entonces, para eso, pues les había pedido yo que hicieran una planificación de ese momento, segundo momento, utilizando algunas rutinas. Yo les había, pues, mostrado la rutina LESEC. Hoy vamos a ver otra. Y yo después les voy a proporcionar en la semana ya un libro donde hay más rutinas, ¿ya? Porque para eso hay que leer también, ¿no? Y por eso les decía, ¿no? Tenemos mucho que leer como para entretenernos con todas las novelas de Harry Potter o de los Juegos del Hambre o de otras, que son un montón de librotes, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿no? Que son librotes enormes. Y uno Ya puede... cambié, profe, ya leo otra cosa. Bueno, pues. Entonces, ahí les voy a enviar un librito y ustedes van a tener bastante que leer también ahí, porque son rutinas de comprensión y esas rutinas pues nos ayudan a organizar las clases. ¿Ya? De tal manera que uno tenga a través de estas rutinas una guía de qué es lo que se puede hacer. Porque las clases no tienen que ser así, a ver qué se me va a ocurrir hoy, qué voy a inventarles que hagan los estudiantes. Claro, uno puede inventarse cosas, pero en la medida que uno aprende las rutinas, ya uno tiene más ideas de cómo organizar la sesión. Y en algún momento usted empieza a crear sus propias rutinas, pero siempre es bueno partir de rutinas que ya están elaboradas. ¿Por qué? Porque estas rutinas ya han sido probadas por profesionales educativos, ¿no? Que han hecho investigación al respecto y han probado estas rutinas, ¿ya? Y han visto pues los éxitos, las debilidades que puedan tener y por eso es necesario pues leer sobre esas rutinas.
Anteriormente, que no existían estas rutinas, habían dinámicas de trabajo, ¿no? Habían dinámicas como esa, el lápiz hablante, por ejemplo, que son dinámicas, ¿no? El lápiz hablante, la remolacha, o la lechuga, o el papel caliente, o no sé cómo más. Que son dinámicas, que están bien, ya, pero no necesariamente me llevan a eso, a la comprensión, a desarrollar comprensión, que es lo que nosotros queremos. Entonces, a través de estas rutinas, nosotros vamos a tener una estructura de cómo ir llevando el proceso paso a paso y asegurando de que se va a alcanzar la comprensión de los estudiantes. Entonces, veamos antes que avanzar a la temática, a la rutina que les quiero mostrar hoy, un poco sobre tal vez lo que hizo acá Cintia. Aquí tenemos un poco de su trabajo y para ubicarnos, yo espero pues que también ustedes pues lo hayan hecho porque es necesario el ejercicio, ¿no? Toda esta época de formación, este momento de formación de ustedes como docentes, tienen que hacer los ejercicios. No los pueden dejar para otro momento. Si lo dejan para otro momento, ya va a ser para cuando ya ustedes estén dando clase. Y hasta ese momento van a ejercitarse. Entonces es mejor ahorita y aquí uno prueba un poco, mira debilidades, pero cuando ya llegue a la clase, ya al menos usted ya tiene idea de qué puede elaborar. Veamos pues por acá. Dice Cintia, nos ubica en 7º grado, la 5ª unidad, nuestras sociedades originarias. Entonces hay que ir a las fuentes bibliográficas a ver qué nos dice al respecto de sociedades originarias. Hay que ir a ver el libro de 7º grado, que se encuentra en qué páginas. ¿Vale? Entonces yo entiendo que unas páginas que están por acá son las que están en el libro de texto que tuvo que haber encontrado. Y dice que el indicador de logro es determina las características del área geográfica cultural de Mesoamérica. Eso es algo que los estudiantes tienen que lograr hacer, determinar. ¿Qué cosa es determinar? Hay que ir, ¿verdad?, al glosario de verbos. En el folleto de taller de práctica docente, el anexo 1 creo que es, hay una lista de verbos y ahí están ya unas definiciones y otros verbos relacionados que nos pueden servir para ver qué tipo de actividad podemos tener. Porque el verbo dice que los estudiantes van a determinar. ¿Qué cosa es determinar? Es como fijar, establecer algo. En este caso, las características. ¿Y qué cosas son características? Ya, las características son como ciertos elementos ya, que van especificando ya, cómo algo es o puede ser. En este caso, entonces, ahí tienen que establecer cuáles pueden ser, ¿no?, esos elementos muy específicos del área geográfica cultural de Mesoamérica. Entonces, si es geográfica, ¿de dónde hasta dónde abarca? Y si es cultural, ¿qué tipo de hábitos tiene la gente? ¿Qué tipo de creencias tienen? ¿Qué lenguas tienen? ¿Qué comidas tienen? ¿Qué tradiciones tienen? Es decir, cómo culturalmente se parecen, ¿no? ¿Cómo son sus construcciones? ¿Cómo son sus formas de organización social? Y todos esos elementos, ¿no? La lengua en común que puedan tener o lenguas similares, pero aún así las cosas de creencias que puedan ser similares en esta área de Mesoamérica, ¿no?, que va por ahí desde México hasta el norte de Costa Rica. Y principalmente, sí, toda Centroamérica, pero la costa principalmente del Pacífico de Centroamérica. Ese es el área mesoamericana. Ok, entonces, ¿en qué nos parecemos? Ya, desde el México hasta el norte de Costa Rica, ¿en qué nos parecemos, no? Entonces los estudiantes dicen que tienen que analizar, lograr determinar esas características, que ya uno de antemano pues ya tiene que conocer, ¿no?, como profesor. Pero tiene uno que ayudarle al estudiante a que él vaya descubriendo esos elementos. Dice aquí Cintia que va a dedicar unos 10 minutos para que en pareja lean el texto sobre el área mesoamericana. Dice que lo van a encontrar en su libro de 7º grado, entre las páginas 128 y 129. ¿Ok? 10 minutos tienen ahí para unirse en parejas y leer. Acuérdense que no todos los estudiantes se unen y empiezan a leer, sino que tardan en unirse,
en acomodarse, uno que se levanta, el otro que jala el pupitre, el otro que busca el libro, buscan la página, después platican un poco, revisan cosas, y si tienen un celular por ahí lo van a chequear. Entonces, claro, entonces uno tiene que tener la capacidad, antes de que se reúnan, de poder hacer que los estudiantes se concentren, ¿verdad? Los estudiantes se concentren. Esa concentración ya tiene que estar en el momento anterior, ya en el primer momento, porque aquí estamos ya en el segundo momento. En el primer momento ya se tiene que haber capturado la atención de tal manera que cuando se indica que van a leer es porque los estudiantes ya están preparados para unirse en grupo, e incluso la misma página ya tienen que ya tenerla asegurada. Ya no es hasta ese momento que van a buscar la página, ¿no? Que ya anteriormente ya uno los introduce, de tal manera que los 10 minutos es para que se unan en pareja y lean. Ok. Uno calcula, uno mira, si hay algunos que leen rápido, otros que se atrasan, entonces uno tiene que ir calibrando los momentos. Pasado eso, dice que van a dedicarse 15 minutos y van a unirse en cuarteto también. Bueno, va un poco siguiendo la dinámica de del primer ejemplo que les di, pero ahí ustedes pueden hacer otras cosas, ¿verdad? En este caso, van a seguir esa dinámica también de unirse en cuartetos para aclarar y describir en la área mesoamericana. Ok, dice que van a hacer algo en su cuaderno, porque está escrito, ¿no?, en las orientaciones del profesor. En su cuaderno tienen que escribir algo. Incluso el mismo profesor puede utilizar ahí en la pizarra, escribir algunas ideas de las cosas que tienen que escribir en el cuaderno, ¿no? Entonces se tienen que anotar por ahí qué es lo que los estudiantes tienen que escribir a propósito de esos 15 minutos en que se van a reunir. Aquí ocurre igual, ¿no? Que se unen en cuarteto es porque una pareja va a buscar a su otra pareja y seguramente van a buscarse los amigos, qué sé yo, pero entonces uno tiene que estar ya ver distribuidos, ¿no? ¿Quiénes se pueden unir con quiénes, ¿no? A veces puede ser estratégicamente, uno decide quiénes con quiénes. En otro momento usted puede utilizar otras estrategias, como utilizar ciertos colores, ¿no? De tal manera que las parejas que tienen el color azul, usted ya les dio algún papelito, ustedes son pareja azul, tiene que buscar a otra pareja azul, por ejemplo. O si son parejas de colores diferentes, unas tienen color azul, otros tienen color amarillo, por ejemplo. Entonces, si tienen que unir una pareja, color azul con color amarillo, por ejemplo, ¿no? Ya uno busca ciertas estrategias, de tal manera que no se unen tal vez los mismos de siempre, sino que parejas distintas, ¿no? Con colores distintos. Lo que tienen que cuidar, porque también ustedes tienen que ser astutos, ¿no? Que las parejas no se intercambien los colores, ¿no? De tal manera que la parejita azul y la otra parejita amarilla cambian color porque se van a unir con colores iguales, tal vez, entonces se cambian los colores para así me uno con mi pareja ya conocida y tenemos el mismo color, ¿no? Y usted ya de antemano, como sabe que son de las mismas parejas iguales, entonces les dio colores distintos para que no se unan. Entonces usted tiene que ser estratégico ahí, estar atento, ¿no? Bien. Una vez que ya hicieron eso en 15 minutos, usted ya les dio la cierta guía de qué es lo que tenían que hacer en esos 15 minutos y escribir en su cuaderno, dice que van a dedicar 10 minutos para que en ese grupo comentan, dice, sobre los territorios que comprende Mesoamérica. Wow, territorios. Entonces hay que especificar qué se entiende por territorios, ¿no? ¿Qué es que se va a entender por territorios? Si van a ser los actuales países centroamericanos o otro tipo, ¿no?, de organización que tal vez en las páginas 128, 129 mencionó. ¿Ya? Entonces hay que ver qué es lo que dice la página 128 y 129 para poder alimentar la estrategia, es decir, las actividades que se van a utilizar en esos minutos. Bien, vamos a suponer que pasados esos 10 minutos que comentaron, dice que van a quedar otros 10 minutos para compartir también, ¿no?, sobre los rasgos de la cultura mesoamericana. Ok, si se dan cuenta, aquí son, quiero decir, unos 20 minutos que van a estar un poco en la misma dinámica. Entonces tienen que ver que, cómo van a cambiar de los 10 minutos primero de grupo de comentario al otro grupo, ¿no?
que van a compartir también. Acuérdense que escuchar y compartir va en la misma dinámica. Entonces, ahora van a hablar sobre rasgos de la cultura mesoamericana. Tiene que hacer un cambio ahí, que se sienta que realmente hay un cambio de dinámica. Acuérdense que los estudiantes pueden mantenerse en esos 10 minutos tal vez comentando. Pero si van a seguir comentando los próximos 10 minutos, los estudiantes, sobre todo si son de séptimo, van a querer realmente hacer un cambio de dinámica. Usted tiene que tener igualmente la astucia de cómo puede entenderse ese cambio de dinámica. ¿Ya? De tal manera que los estudiantes, pues, al sentir ese cambio, sienten que hay un cambio de actividad, aunque para usted sabe que es la misma dinámica. Ya, entonces usted tiene que tener ahí un poco esa astucia también de que el estudiante sienta que hay un cambio de dinámica. De esa manera el estudiante no se aburre, aunque la finalidad pues nuestra no es entretener estudiantes, sino que el estudiante pues se involucre y vaya asimilando los conocimientos. Pero los cambios de dinámica, eso ayuda bastante, ¿no? Que se sienta que hay un cambio de dinámica. ¿Ya? Que de repente tal vez estaban concentrados, ahora el cambio de dinámica implica ciertas actividades plásticas, por ejemplo, ahora tienen que elaborar algo, entonces tienen que ver acá. Tal vez lo primero, decía, el grupo comenta los territorios y tienen que hacer algo. Y después comparten rasgos culturales, igualmente tienen que hacer algo, alguna elaboración, ¿ya? Para que no se sienta que están simplemente hablando o comentando. Tal vez los primeros 10 minutos sí fueron para comentarios, pero en estos siguientes minutos que van a compartir rasgos de la cultura, tienen que elaborar algo, ya para que no se sienta que van a seguir hablando, ¿no? Tienen que elaborar, trabajar, recortar, pegar, poner, pintar, ¿ya? Hacer maquetitas pequeñas ahí en su cuaderno, ya, planos, trabajar con mapas. Ya, el libro de texto hay que explotarlo, a ver qué nos puede ayudar el libro de texto. Ok, aquí ¿cuántos minutos llevamos ya? 10, 25, 35, 45 minutos llevan los chavalos ahí de trabajo. Y faltan todavía 15 minutos más. Están dedicando 60 minutos, ¿no? Para esta parte. Dice que van a elaborar un mapa conceptual conclusivo acerca de los rasgos comunes, creencias religiosas, alimentación, arquitectura y tradición de la cultura mesoamericana. Ok. Recordemos que tenemos que ver cómo están ellos en elaborar mapas conceptuales. De tal manera que durante las sesiones de clase ya ellos ya tuvieron que haberse entrenado en hacer mapas conceptuales. Nosotros tuvimos que habernos dedicado a ver cómo se hace un mapa conceptual. Posiblemente en el primer momento didáctico se realiza esa forma de cómo hacer mapas conceptuales. Tal vez no en esta clase, en clases anteriores. De tal manera que ellos ya sepan cómo hacer un mapita conceptual. Ok, entonces dice que tiene que abordar rasgos comunes, creencias religiosas. Posiblemente tal vez no sea un mapa conceptual lo que puedan hacer. Puede ser otro tipo de esquema, tal vez una tabla de doble entrada, ya, donde se vayan poniendo estos elementos, ¿no? Y dice que van a utilizar también lápices de colores. Bueno, en este caso, pues, mapa conceptual. Vamos a ver qué tal salen los mapas conceptuales, ¿no? Y van a colorear. Usted puede dar algunas guías, ¿no? Cómo lo pueden colorear. Puede ser pues al libre estilo, pero también dar guías, ¿no? Dar guías de qué cosas pueden tener los colores, ¿no? Es decir, los cuadros, los conceptos principales pueden tener algún color y los conceptos secundarios del mapa conceptual pueden tener ya otros tipos de color, ¿no? Para ir viendo los niveles de profundidad del mapa. ¿Ya? Porque es importante que los estudiantes conozcan esos niveles de profundidad de cada uno de los mapas. Ok, entonces ahí están, ¿no? 60 minutos, esperemos tener éxito. Usted como profesor, como profesora, tiene que después valorar, ¿no? Cómo le fue en la clase. ¿Ya? Tiene que valorar después si realmente fue exitosa, si los minutos fueron los necesarios, si no terminaron antes, es decir, antes porque el mapa conceptual, si no lo elaboran bien, lo terminan rapidísimo, ¿ya? Hacen 4 cositas y ya está. Pero un mapa conceptual es un poco complejo. Entonces hay que ver, ¿no?
Por eso mismo usted ya tiene que haber entrenado a los estudiantes cómo ir construyendo el mapa. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos este primer ejemplo. Esperamos que los demás pues hagan sus propios trabajitos de estas tablitas. Ahora quiero seguir avanzando nuevamente en lo que estábamos. Y les decía, ¿no? Que igual, ese fue un ejemplo con la estrategia LESEC, ¿no? Que teníamos que leer el estudiante, después tenía, ¿no?, que hacer comentarios, escucharse mutuamente y después ir construyendo ciertas conclusiones, ¿no? Bien, en esta ocasión ahora quiero compartir una nueva rutina, pero antes de todo, pues nuevamente recordar que las actividades de inicio son para activar los conocimientos, para concentrar la actividad, ya con diversas preguntas, algunas dinámicas, algunas motivaciones o disponer, ¿no? Acuérdense aquello de recuperar, ¿no?, algunas memorias, ya, las memorias semánticas, procedimentales, episódicas, ¿ya?, para concentrar a los estudiantes en la actividad. Y las actividades de desarrollo, pues, ya es para iniciar esa exploración y construcción del conocimiento ya científico. Por tanto, el estudiante tiene que entrar en contacto con las fuentes, ya, lo que la literatura nos dice. Y para eso utilizamos rutinas ya de comprensión. Entonces, ahora quiero mostrarles esta rutina, tal vez ya la conocen muchos de ustedes, que es la rutina APA. No es específicamente así, diseñada como rutina de comprensión, pero analizándola, uno mira que sí es una rutina que puede ayudar a la comprensión. ¿Por qué? Porque sigue una estrategia clara. Esta rutina, pues dice, son las siglas de aprendo, practico y aplico. Tenemos aquí, aprendo, significa que se recuperan conocimientos previos, se amplía la información leyendo y comentando ideas sobre el nuevo conocimiento, así como otras actividades para comprender, ¿verdad?, este nuevo conocimiento. Aquí podemos usar, pues, textos o el libro de texto, ¿no?, mapas, videos, grabaciones, dinámicas. Hay que ver entonces cuánto tiempo se va a dedicar a ese aprendo, ¿no? El aprendo es ya ese aprestamiento para que después pueda venir una parte práctica. La parte práctica es cuando el estudiante dice ya practico lo que he aprendido. Entonces ya se hacen ejercicios, se hacen prácticas, pero es para afianzar el conocimiento que se tuvo en la primera parte, en el aprendo. Y esto tiene que irse haciendo así de forma progresiva. Progresiva quiere decir que se va de lo más fácil a lo más complejo. Se va de lo concreto a lo abstracto. ¿Ya? Lo concreto es lo que yo puedo palpar. Lo abstracto ya es más, como decir, una definición. Dar una definición ya es algo abstracto. Pero recortar, elaborar, construir algo, leer incluso una lectura, son cosas más concretas. Y después viene la aplicación. Una vez que ya hemos ejercitado, el niño se ha ejercitado, se proponen algunas dinámicas de elaboración, por ejemplo, en este caso, o de aplicación. Se aplica lo aprendido en situaciones ya de aprendizaje. Aquí hay que emplear, pues, cierta creatividad, innovación, originalidad, y se dan soluciones prácticas a determinadas situaciones, ¿ya? No solamente a nivel de ejercicio, sino que ya se proponen retos que hay que resolver, problemas que hay que resolver, ¿ya? Si en el aprendo tal vez tenía que ver con el mapa de Nicaragua, cuestiones de la geografía nicaragüense, en el práctico se tuvieron que haber hecho ya ciertos ejercicios de cómo abordar el mapa, ¿no? Cómo identificar cosas. De tal manera que en el aplico y usted ya propone una situación, un problema, ¿ya? Por ejemplo, cosas que tienen que ver con cultivos en el norte de Nicaragua. Ya, para eso el estudiante ya se tuvo que haber ejercitado en cómo ubicarse, qué regiones abarca el norte de Nicaragua y qué tipo de producciones hay. Entonces ya uno propone ya ciertas prácticas. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, para la
Actividad formativa de esta semana, entonces, igual. Para este caso van a ubicarse en 9º grado, en la 5ª unidad, Evolución de los seres humanos. Entonces tienen que consultar el libro de texto de 9º grado, la unidad donde le hable de la evolución de los seres humanos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, ya tiene que ser la evolución ya no de los seres humanos en Nicaragua, sino a nivel planetario. Mando una foto de ellos dos. A ver, unas fotos ahí dicen por ahí. Y el indicador de logro es el segundo. Dice, explica, ¿verdad? Aparece el verbo, que significa el verbo. Tiene que ir a consultar el verbo, que significa explicar. Explica el origen, organización y forma de vida de los primeros grupos humanos. Entonces, eso es lo que el estudiante tiene que lograr hacer al finalizar de la sesión. Poder explicar qué cosa. Origen, organización, forma de vida. Eso quiere decir que en las actividades, en el aprendo, tiene que definir qué cosa es el origen de un grupo humano, cómo se ha organizado un grupo humano y qué formas de vida han tenido estos primeros grupos humanos. Entonces hay que ver qué les dice la literatura, qué dice el libro de texto, pero también ustedes pueden proponer algunas otras lecturas alternativas que encuentren en internet. Entonces miren, aquí está la tablita. Hay que ver cuánto tiempo le van a dedicar. Recordemos que es el segundo momento didáctico, entonces tenemos entre, ¿qué? Entre 50 y 60 minutos tal vez. Entonces, ¿cuánto tiempo van a dosificar ustedes para el aprendo? ¿Cuánto tiempo para el practico? ¿Y cuánto tiempo para el aplico? Igualmente acá en las orientaciones, ¿qué orientaciones van a dar como docentes para que los estudiantes van a hacer en este aprendo? E igualmente, ¿qué recursos van a sugerir? Bien. Y así con todas las demás momentitos aquí en que se va a organizar esta sesión. Bien. Entonces, ¿algún comentario que tengan a propósito antes de que esta sesión llegue a su final? Queda abierto ahí el micrófono. Profe, de igual forma se lo envío. Ya la última parte no te escuché. Que sí, de igual forma le enviamos este trabajo, ¿no? Oh, sí, sí, claro. Para así tener una colección de sus trabajitos y poderlos ver. Bueno, de todas maneras, ustedes vuelvan nuevamente, ¿no?, a revisar estas diapositivas que dice las voy a enviar, pero también ustedes pueden consultar en internet, ¿verdad? En internet esta dinámica de aprendo, practico y aplico se encuentra. Incluso el mismo Ministerio de Educación ha dado capacitaciones al respecto. Pero bueno, pero como les digo, en internet ustedes pueden encontrar de una manera más amplia cómo se puede abordar esta dinámica del aprendo, practico y aplico, ¿no? Que nos sirve también de rutina. Queda grabada siempre. Le pregunto pues por los casos de los que les ha costado entrar hoy casualmente. Sí, le estamos grabando para que quede ahí y después les envío el enlace, sí, claro. Ok, 2 minutos. Más preguntitas, porque a veces hay preguntas que quedan por ahí. Ok, entonces solo mi recomendación, entonces que traten de ver cómo van a dosificar los tiempos para este aprendo, practico y aplico. Esa es una decisión estratégica del profesor. Supóngase que tenga usted, dice, van a ser 45 minutos, un ejemplo. Usted no puede decir simplemente, bueno, 15, 15 y 15 minutos. Ahí están los 45 minutos. No. Esto es estratégico. Usted tiene que ver cuántos estudiantes puede tener en el aula, ¿no? Porque también de eso va a depender mucho, de cuántos estudiantes se tienen, con cuántos recursos se cuenta. ¿Ya? Y entonces, porque si hay pocos libros de texto, entonces cuesta más. Todos tienen libros de texto, es más fácil. Ok, aquí vamos a plantear unas ciertas situaciones tal vez un tanto ideales. Vamos a suponer pues que tal vez los estudiantes, la mayoría tiene su libro de texto. Ok, entonces usted va a ver más o menos, y también que tenemos pues una cantidad pues, de estudiantes, no excesiva tal vez.
Entonces, ver cuánto tiempo, para así poder ver cuánto tiempo tardarían en organizarse, si se van a organizar en algunos equipos de trabajo, por ejemplo. Ya eso es importante. Bien, entonces la dosificación es clave en la planificación y es algo estratégico. ¿Ya? No puede ser así al azar. Bueno, ya estamos por cerrar, más o menos. Entonces nos veríamos en la próxima sesión.